En el corazón de un humilde barrio de Madrid, allá por el año 1970, vivía la familia Martins, una familia como tantas otras, luchando por salir adelante en tiempos difíciles. Marcial, el padre, era un hombre bueno, trabajador, pero la vida le había golpeado tanto que el cinismo se había apoderado de su corazón. Cada día era una batalla perdida, una carga más sobre sus hombros cansados. Su esposa, Julia, era su completo opuesto. Para ella, cada amanecer era un lienzo en blanco, un regalo de Dios, una nueva oportunidad para la esperanza. Y luego estaba Miguel, su único hijo, un chaval de apenas 13 años que todavía veía el mundo con esa magia que solo la infancia posee. Sus ojos brillaban con una luz especial, sobre todo cuando estaba con su inseparable compañero, su perro Tuti. Lo que ninguno de ellos podía imaginar era que ese año, 1970, quedaría grabado a fuego en sus memorias, cambiando el rumbo de sus vidas para siempre. La vida de Marcial transcurría entre el ruido ensordecedor de la fábrica y el silencio agotador de su hogar. Jornadas interminables por un sueldo que apenas alcanzaba para cubrir lo esencial. La esperanza para él era un lujo que no podía permitirse. Se había convertido en una palabra vacía, un cuento para niños. Julia, por su parte, encontraba su fuerza en la fe. Cada noche, al terminar el día, se arrodillaba en la penumbra de su habitación y susurraba sus oraciones. Pedía por su marido, por su hijo, por un futuro mejor. Pero sus plegarias chocaban contra el muro de escepticismo de Marcial. ¿Crees que Dios va a pagar las facturas, Julia? Él espetaba con amargura, con la voz cargada del polvo de la fábrica y la frustración de una vida que no era la que había soñado. ¿Crees que a él le importa si tenemos para comer mañana? Miguel, desde el rincón de su pequeña habitación, escuchaba esas discusiones en silencio, aferrado al pelaje cálido de Tuti. Las palabras de su padre le dolían, pero en el fondo de su corazón infantil, una voz le decía que su madre tenía razón. Sentía, sin saber cómo explicarlo, que la fe no era solo una palabra, sino una fuerza capaz de mover montañas. Y entonces, una de esas gélidas noches de invierno madrileño, la tragedia golpeó su puerta. Tuti desapareció. Simplemente no estaba. Miguel, con el corazón roto, lo llamó hasta quedarse sin voz. Lloró con la desesperación de un niño que ha perdido a su mejor amigo, a su confidente. Marcial, movido por el dolor de su hijo, salió a buscarlo. Recorrió las calles oscuras y vacías, gritando su nombre, pero solo el eco le devolvió una respuesta helada. Julia abrazó a su hijo, con los ojos llenos de una serena confianza. «Tranquilo, mi niño, confía», le susurró. Dios es tan grande que escucha hasta las lágrimas silenciosas de un niño. Pasaron los días y la ausencia de Tuti se convirtió en un silencio pesado que lo llenaba todo. Y con ese silencio, una sombra comenzó a cernirse sobre Miguel. Empezó con una fiebre leve, un malestar, pero la fiebre no bajaba. Al contrario, subía cada día más, robándole el color de las mejillas y el brillo de los ojos. Los médicos venían y se iban, confundidos, sin encontrar una causa, sin ofrecer un remedio. Por primera vez en muchos años, Marcial sintió el sabor amargo de la verdadera impotencia. Se dio cuenta de que todo su esfuerzo, todo su trabajo no servía de nada. No podía comprar la salud de su hijo. No podía devolverle la sonrisa que la enfermedad y la tristeza le habían robado. El dinero no podía hacer nada. Una madrugada, cuando el frío calaba hasta los huesos y la ciudad dormía, Julia no pudo más. Cayó de rodillas junto a la cama donde Miguel ardía en fiebre, delirando, y rezó. Rezó como nunca antes lo había hecho. No con palabras aprendidas, sino con un torrente de súplicas que brotaban directamente de su alma de madre. Le habló a Dios con desesperación, con amor, con una fe que se negaba a morir.
Marcial, que observaba la escena desde el umbral de la puerta, sintió como algo se rompía dentro de él. El muro de cinismo que había construido durante años se derrumbó, y las lágrimas, esas lágrimas que tanto tiempo había reprimido, comenzaron a rodar por su rostro curtido. Dio un paso y otro, y sin pensarlo, se arrodilló junto a su esposa, uniendo su voz quebrada a la de ella. Fue su primera oración en una eternidad. En ese preciso instante de rendición y unidad, un sonido familiar rompió el silencio de la noche. Un ladrido, un rasguño en la puerta. Marcial y Julia se miraron sin atreverse a creerlo. Marcial se levantó, abrió la puerta y allí estaba. Era Tuti, empapado, temblando de frío, pero vivo, y algo brillaba en su cuello. En ese momento, desde la cama, una voz débil los llamó. «Papá, mamá». Tuti volvió. Miguel había abierto los ojos, y en su rostro, por primera vez en semanas, se dibujaba una pequeña y frágil sonrisa. Aquel fue el punto de inflexión. En el collar de Tuti, enredada en el pelo mojado, había una pequeña medalla de metal. Tenía grabada una cruz. Nadie supo nunca de dónde había salido. Pero lo increíble, lo inexplicable, fue que desde esa misma mañana la fiebre de Miguel comenzó a bajar. En un par de días había desaparecido por completo, como si nunca hubiera existido. Los médicos, desconcertados, hablaron de una remisión espontánea, de un golpe de suerte. Pero Julia, con una sonrisa serena, lo llamó por su nombre, un milagro. Con el tiempo, Marcial se transformó. El hombre amargado y cínico fue dando paso a un padre agradecido, a un esposo que miraba a su mujer con un nuevo respeto. Cada vez que sus ojos se posaban en la pequeña medalla que Tuti llevaría siempre en su collar, recordaba aquella noche. La desesperación, la oración conjunta, el ladrido en la oscuridad. Ya no se burlaba de la fe de Julia, porque la había visto en acción. Había sentido su poder. Comprendió que los milagros no siempre son grandes espectáculos de truenos y relámpagos. A veces, un milagro puede ser tan simple y tan profundo como el ladrido de un perro en mitad de la noche, justo cuando más lo necesitas. Desde aquel día, en esa humilde casa de un barrio de Madrid, la esperanza volvió a encenderse y la fe brilló con una luz que nunca más se apagaría. Si esta historia ha tocado una fibra en tu corazón, si te ha hecho pensar o sentir algo especial, te invito a compartirla. Compártela como un pequeño mensaje de que la fe y la esperanza siguen vivas, incluso en los momentos más oscuros. Porque los milagros, queridos amigos, no son cosa del pasado. Siguen ocurriendo a nuestro alrededor, a veces de las formas más inesperadas. Gracias por acompañarme en este relato. Si te ha gustado, no olvides darle a me gusta y suscribirte al canal para no perderte más historias como esta. Nos vemos en el próximo vídeo.